Nunca estás del todo preparado para ese momento. Aunque digas que sí. Aunque lleves meses diciéndote a ti misma que es normal, que es parte de la vida, que así debe ser. Que los hijos crecen. Que necesitan volar. Que soltar es amar. Pero una cosa es entenderlo con la cabeza, y otra muy distinta es sentirlo en el pecho. Porque el día llega. A veces sin aviso. A veces con una cuenta regresiva que parece burlarse de ti. Y ahí estás, en la puerta, viendo como tu hijo, ese mismo que un día te pidió que lo cargaras porque sus piernas se cansaban, ahora lleva una maleta al hombro, y se va. Se va. Y tú te quedas con las manos medio levantadas, como cuando querías detener el viento, o atrapar un sueño que se escapa. Y sonríes. Porque eso se hace. Porque no quieres que él vea el nudo en tu garganta. Porque no es justo cargarlo con tu tristeza. Porque esto es un acto de amor, lo sabes, pero igual duele. Duele en lugares que ni sabías que existían. Duele cuando entras a su cuarto y todo está en silencio. Cuando abres el closet y todavía huele a él. Cuando ves la taza donde siempre tomaba café, la toalla colgada como si fuera a regresar en la tarde. Pero no va a regresar. Al menos no como antes. Te dices que no es una pérdida. Que no ha muerto. Que no estás de duelo. Pero el alma no sabe de tecnicismos. El alma solo sabe que algo cambió. Que una etapa terminó. Que hay un vacío que antes estaba lleno de risas, de puertas que se cerraban fuerte, de discusiones sobre ropa tirada, de música alta, de ya voy, de mamá, ¿dónde está mí? Y ahora hay silencio. Y en ese silencio, empiezas a encontrarte contigo. Compartes tuyas que habías dejado en pausa. Porque durante años fuiste mamá antes que todo. Antes que mujer. Antes que sueño. Antes que deseo. Fuiste abrigo, consuelo, vigilante, guía. Fuiste todo. ¿Y ahora, quién eres? Esa es la pregunta que te ronda los días. ¿Quién soy ahora que mi hijo ya no está bajo este techo? ¿Qué hago con todo este amor que se me desborda y ya no tiene a quien cuidar cada mañana? ¿Dónde pongo las ganas de protegerlo, si ahora camina por la vida sin que yo pueda sostenerle la mano? Y lloras. Sí. Lloras en la ducha, en la cocina, en el supermercado cuando ves su cereal favorito. Lloras sin hacer ruido. Como si llorar por un hijo que se fue fuera un secreto. Como si no tuvieras derecho. Pero lo tienes. Porque este también es un duelo. Un duelo silencioso. No reconocido. Pero profundo. Y en medio de ese dolor, empiezas a recordar. Lo ves de niño. Lo ves corriendo por el parque con las rodillas raspadas. Lo ves entrando al colegio por primera vez. Lo ves en las noches en que tenía fiebre y tú te quedabas despierta con la mano sobre su frente. Lo ves en cada rincón de tu memoria. Y sonríes. Y lloras otra vez. Porque te diste por completo. Porque lo diste todo. Porque hiciste lo mejor que pudiste. Y aunque no fue perfecto, fue amor. Y ese amor es el que ahora te sostiene. Un día, sin darte cuenta, dejas de llorar. O al menos, lloras menos. Y en ese espacio que va dejando el llanto, empiezas a ver otras cosas. Empiezas a reconocerte de nuevo. A redescubrir tus propias ganas de vivir. Tus propias metas. Tus propios silencios. Que ya no son tan vacíos. Que a veces incluso, se sienten como paz. Y entonces entiendes algo. No estás perdiendo a tu hijo. Estás dándole el regalo más grande, la libertad de construir su propio camino. Y también te estás dando un regalo a ti, el permiso de comenzar otro capítulo.
Uno donde no dejas de ser madre, pero ahora también eres mujer, creadora, viajera, amiga, soñadora. Él se fue, sí. Pero el amor no. El amor se transforma. El vínculo cambia. La presencia física se vuelve llamada, mensaje, visita. Y en cada una de esas formas, todavía estás ahí. Él lo sabe. Tú también lo sabes. Y en algún punto del camino, quizás un día cualquiera, él regresará. No como el niño que se fue, sino como el hombre que creció. Y cuando lo abraces, vas a entenderlo todo. Vas a saber que soltar, también es una forma de sostener. Que dejar ir, no es abandonar. Es confiar. Confiar en lo que sembraste. En lo que construiste. En el amor que diste cada día. Ese amor que no se va. Que no se rompe. Que no se olvida. Ese amor, que sigue siendo hogar. Aunque ahora, él viva en otro lugar. No fue inmediato, pero el silencio de la casa empezó a cambiar de forma. Al principio, dolía como un eco que rebota en las paredes vacías. El mismo corredor donde corría su bicicleta de niño. La misma cocina donde hacíamos empanadas los domingos. El cuarto, ahora ordenado, pero demasiado quieto. Ese silencio me rompía. Pero un día, ese mismo silencio dejó de ser mi enemigo. Y se convirtió en un espejo. Porque cuando ya no tenía a quien cuidar, cuando no tenía a quien servirle el desayuno ni recordarle que se llevara la chaqueta, tuve que mirarme a mí. Y fue entonces cuando me di cuenta, de cuánto me había abandonado. Cuántas veces pospuse mis sueños por cuidar los suyos. Cuántas veces callé mis miedos por no preocuparlo. Cuántas veces fui fuerte, sin saber que también tenía derecho a quebrarme. Y no lo culpo. No, jamás. Él no me pidió que me olvidara de mí. Fui yo. Yo me convertí, sin darme cuenta, en una mujer que vivía a través de su hijo. Así que ese duelo, no era solo por su partida. Era el duelo por una versión de mí que ya no podía sostenerse. Y aunque dolía, también fue una oportunidad. Comencé poco a poco. Empecé a caminar por las mañanas, sola. Al principio, con lágrimas. Luego, con preguntas. ¿Qué me gusta? ¿Qué me emociona? ¿Qué necesito ahora? Un día, entré a una clase de cerámica. No sabía nada. Me temblaban las manos. Me sentía torpe. Pero cuando el barro se deslizaba entre mis dedos, algo en mí se despertaba. Sentí, que por primera vez en años, estaba creando algo para mí. Y me prometí seguir. Leí libros que había dejado empolvándose en la estantería. Volví a escuchar música. Hablé con amigas que hacía tiempo no veía. Empecé a escribir. Al principio, solo pensamientos sueltos, luego, cartas para mí misma. Cartas de perdón. De gratitud. De despedida. Y también, cartas para él. No para enviarlas. Para soltar lo que aún me pesaba. Porque entendí que amar, también es dejar ir. Que proteger, no es retener. Que el verdadero amor materno, es el que libera. Sí, lloré. Muchas veces. Frente a su foto. Frente a la taza que me dejó. Frente a los mensajes de audio que aún escucho de vez en cuando lo extraño demasiado. Pero también aprendí a reír de nuevo. A reír sin culpa. A reír sin esperar que su risa esté al otro lado. Un día, mientras regaba las plantas del balcón, el teléfono sonó. Era él. Me dijo, mamá, te escuchas diferente. Más liviana. Y ahí, supe que algo estaba funcionando. Porque en lugar de cargarlo con mi nostalgia,
Ahora podía acompañarlo desde mi plenitud. Descubrí que la maternidad no termina cuando un hijo se va, solo se transforma. Ya no era la madre que lo cuidaba con las manos, ahora era la que lo sostenía con el corazón, a la distancia, en silencio, pero con fuerza. Y entonces, empecé a soñar nuevos sueños. Pensé en viajar. En estudiar algo nuevo. En escribir un libro con mis historias. No porque quisiera reemplazar el vacío, sino porque quería vivir. Por mí. Y eso fue una revolución interna. Honestamente, nunca imaginé que esta etapa de mi vida podría ser tan rica, tan reveladora, tan mía. Ahora entiendo que soltar no es perder. Es confiar. Es confiar en que sembré suficiente amor, suficiente fuerza, suficientes raíces, para que el ahora vuele sin miedo. Y es confiar en que yo también puedo volar. Tal vez a otra altura. Tal vez más despacio. Pero también libre. Y cuando me preguntan si aún duele su ausencia, respondo que sí, pero ya no es un dolor que paraliza. Es un dolor que honra. Honra la vida que compartimos. Honra el amor que sigue creciendo. Honra el espacio que se abrió, para que ambas almas puedan expandirse. Hoy, cada mañana, al despertar, en lugar de preguntarme dónde está mi hijo, me pregunto: ¿dónde estoy yo? Y esa pregunta se ha vuelto mi nueva brújula. Porque si aprendí algo en este proceso, es que una madre también merece reencontrarse. También merece ser libre. También merece ser feliz. Y también merece volver a empezar. Al principio, las mañanas fueron lo más difícil. Ya no escuchaba el sonido de la puerta del baño. Ni el ruido de la licuadora que él usaba siempre a la misma hora. Ni ese buenos días, mamá, que solía lanzarme medio dormido mientras caminaba hacia la cocina en pijama. El silencio, al comienzo, me parecía como una casa sin alma, una casa sin él. Me aferré a lo poco que quedaba. La taza que usaba. La camiseta que dejó sobre la cama. Los restos de su perfume flotando en el aire, como si aún estuviera a punto de aparecer por el pasillo. Era absurdo, pero no podía desprenderme de esas pequeñas cosas. Me daba la ilusión de que todo seguía igual, aunque en el fondo sabía que nada lo estaba. Durante semanas, desayuné sola con 2 platos servidos. Uno para mí. Uno para él. Me sentía tonta, pero no podía evitarlo. Era como si mi cuerpo aún no se hubiera enterado de que él ya no estaba. Empecé a escribirle cartas que nunca enviaría. Le hablaba como cuando era niño. Le contaba mis días, mis emociones, mis miedos. Y mientras escribía, algo se abría dentro de mí, una herida antigua, quizás, un nudo que no sabía que estaba ahí. Lloraba mucho, pero también, poco a poco, sentía que estaba soltando. Un día, mientras limpiaba su habitación, me detuve frente al espejo donde él se peinaba cada mañana. Y me miré. No de pasada, como solía hacerlo. Me miré de verdad. Vi mis ojos cansados, las arrugas que el tiempo me había regalado, la tristeza que aún pesaba, pero también vi algo más. Una mujer que había olvidado su nombre. Porque durante años fui solo eso, la mamá de él. Su sombra. Su abrigo. Su casa. ¿Y ahora, quién era yo? La pregunta me dolió, pero también me despertó. Decidí, poco a poco, empezar a redescubrirme. Salí a caminar. Primero a la tienda de la esquina. Luego al parque. Luego, más lejos. Empecé a ver el cielo con otros ojos. El árbol donde jugábamos cuando él era pequeño. El banco donde le enseñé a andar en bici. Todo tenía su huella, pero también me hablaba de mí. Me inscribí en un taller de cerámica.
Al principio me sentí ridícula. Rodeada de mujeres más jóvenes, más libres, más ajenas al peso de la maternidad. Pero algo en el barro, en moldear con mis manos, en transformar un pedazo de tierra en algo hermoso, me recordó que yo también podía rehacerme. No fue fácil. Hubo días en los que quería llamarlo a toda hora. Días en los que no sabía qué hacer con tanto tiempo. Días en los que me enojaba conmigo misma por no estar bien, por extrañarlo tanto, por sentir que sin él no tenía sentido. Pero también hubo días en los que reí sola. Días en los que descubrí que me gustaba pintar, aunque lo hiciera mal. Días en los que volví a leer novelas. A tomar café lento. A escuchar música sin interrupciones. Empecé a entender que no se trataba de llenar el vacío, sino de convivir con él. De honrar lo que había sido, sin quedarme atrapada ahí. Una tarde, abrí una caja que tenía guardada desde hacía años. Fotos. Dibujos. Cartas. Recuerdos de cuando él era pequeño. Y entre ellos, encontré una nota que me escribió cuando tenía 9 años. Decía: gracias por cuidarme, mamá. Yo te voy a cuidar cuando seas viejita. Y lloré. No por tristeza, sino por gratitud. Porque entendí algo que antes no podía ver: mi rol como madre no se terminaba porque él se fuera. Solo cambiaba. Como cambian las estaciones. Como cambia el río, pero sigue siendo río. No lo había perdido. Solo había dejado de ser el centro de su mundo. Y eso, también era un acto de amor. Con el tiempo, aprendí a esperar sus llamadas sin ansiedad. A disfrutar sus visitas sin querer retenerlo. A escuchar sus planes sin sentirme desplazada. Y a sentir orgullo, no solo por el hombre en que se estaba convirtiendo, sino por la mujer que yo estaba redescubriendo en mí. Ahora, cuando me preguntan cómo hice para soltarlo, no digo que lo solté. Digo que me solté yo. De la idea de control. De la necesidad de ser imprescindible. Del miedo al abandono. Y descubrí que al hacerlo, nuestra relación se volvió más libre, más auténtica, más amorosa. Aprendí que amar no siempre es retener. A veces, es dejar ir y confiar. Y confiar, a veces, es lo más difícil. Pero también lo más transformador. Hoy, cada vez que abro la ventana por la mañana y entra el sol, me sonrío. No porque el dolor se haya ido del todo, sino porque aprendí a caminar con él. Y descubrí que en ese duelo, también hay un renacimiento. Uno donde la madre no desaparece, sino que se convierte, por fin, en mujer. Si esta historia resonó contigo. Si alguna vez has sentido el silencio que queda cuando un hijo parte. O si estás atravesando tu propia transformación interior. Me encantaría leerte en los comentarios. Cuéntame cómo estás viviendo este proceso. Aquí, todos aprendemos de todos, y tu historia puede ser luz para alguien más. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas los próximos relatos. Gracias por estar aquí y por permitirte sentir.